¿Cómo les va? Hoy comenzamos a trabajar la unidad de ética, ¿sí? Vamos a trabajar con diferentes momentos históricos, primero con la ética antigua, después con la ética moderna y finalmente con la ética contemporánea. Pero antes de comenzar específicamente con estas posiciones y con la que vamos a ver específicamente en este primer video, tenemos que presentar algunas distinciones, ¿sí?, respecto de la ética y la moral. En primer lugar, tenemos que decir que si bien en nuestro lenguaje cotidiano ética y moral funcionan como sinónimos, los términos ética y moral funcionan como sinónimos y muchas veces los utilizamos como adjetivos para calificar situaciones y no como sustantivos, como nombres que designan determinadas cuestiones o elementos. En general, la reflexión filosófica hace una distinción específica entre uno y otro. En primer lugar, podemos decir que por moral entendemos un sistema de valores, ¿sí?, articulados entre sí, pero que funcionan para orientarnos en la vida práctica, es decir, que funcionan como una referencia a la hora de tomar decisiones que impliquen actuar, y no cualquier tipo de decisión o cualquier tipo de acción, sino una acción en la cual entramos en contacto con otros e interactuamos con otros e involucramos a otros en nuestras acciones y nuestras decisiones. La moral, entonces, funciona específicamente en el plano práctico, ¿sí? La moral opera cuando tomamos decisiones y actuamos. ¿Cuándo aparece la ética y en el sentido plenamente filosófico? Bueno, la ética aparece en el momento en el que nos ponemos a pensar acerca de por qué esos valores que orientan nuestras acciones son los valores adecuados, o por qué tienen determinada jerarquía, o por qué se organizan de determinada manera, ¿sí? Cuando hacemos eso, la reflexión pasa del plano específicamente práctico al plano teórico o reflexivo, ¿sí? Y en ese momento aparece lo que podemos llamar en términos filosóficos específicamente la ética, ¿sí? Ahora bien, ese movimiento reflexivo que pretende justificar nuestro sistema de valores y las acciones que hacemos a partir de ellos puede orientarse en dos direcciones, lo que va a distinguir dos grandes posiciones éticas, por decir así. Por un lado están las posiciones éticas que fundamentan la acción atendiendo a los resultados de esta acción, ¿sí?, a los fines que ésta persigue, y la evalúan en todo caso en función de si se consiguen o no se consiguen esos fines. Estas éticas son las denominadas éticas teleológicas, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que se llaman las éticas formales, es decir, éticas que no apuntan a lo que ocurre después de la acción, sino que apuntan a la forma en que se tomó la acción, ¿sí?, a la forma en que se toma la decisión, ¿sí?, y en que se decide, ¿sí?, actuar en tal o cual sentido, ¿sí? Bien, nosotros hoy vamos a comenzar con una de estas éticas, que es la desarrollada en la antigüedad, la ética antigua, que es un tipo particular de ética teleológica que se suelen denominar éticas eudaimonísticas o éticas de la buena vida, ¿sí? Ahora, en unos momentos vamos a ver en qué consiste ese concepto. Así que en lo que sigue a continuación nos vamos a detener en 3 o 4 momentos. Primero, entender en qué consiste este concepto de eudaimonía o felicidad, ¿sí? Las éticas antiguas son éticas que ponen el fin de la acción en la felicidad, pero para eso hay que pensar el contexto cultural en el que se desarrolla la reflexión antigua y en el que viven los filósofos y los hombres de la antigüedad, que, tomando como referencia la Grecia clásica, va a ser el contexto cultural y el universo espiritual de la polis. De modo que en un segundo momento, después de presentar el problema de la felicidad o de la eudaimonía como problema, trabajaremos con la presentación de la polis como ese contexto cultural, y después específicamente nos detendremos en la posición aristotélica, ¿sí?, para pensar al hombre y para pensar la búsqueda de la felicidad y de la acción.
Previamente, antes de concentrarnos específicamente en las reflexiones éticas de Aristóteles, vamos a presentar algunos conceptos metafísicos de la concepción aristotélica de la realidad que funcionan como un marco necesario para después ubicar y situar con más precisión conceptual y teórica su reflexión ética. De modo que para comprender a Aristóteles debemos, por un lado, conocer el contexto cultural de la polis en el que Aristóteles piensa que debe desarrollarse la vida buena, y su contexto metafísico para entender dentro de esa concepción general de la realidad cómo es que piensa el hombre viviendo en sociedad junto a sus semejantes. Así que si les parece, pasamos a los mapas conceptuales para empezar a ver todos estos temas. Bueno, vamos a comenzar entonces a recorrer y a trabajar este tema, que es el tema de la ética antigua, que es la primera perspectiva que vamos a trabajar, ¿sí? A partir de aquella presentación que hicimos, según la cual tenemos diferentes posiciones teóricas para reflexionar acerca de la acción, y una de ellas es la perspectiva teleológica, ¿sí? La perspectiva que apunta para fundamentar la acción a los resultados o los efectos de la acción. Bueno, la ética antigua se inscribe dentro de esa perspectiva, y su tema principal es la felicidad, ¿sí? La felicidad como fin o como meta de la acción. La palabra que utilizan los griegos, tanto Aristóteles como Platón, pero especialmente Aristóteles, que va a ser nuestra referencia teórica, es eudaimonía. La palabra eudaimonía en su raíz cuenta con las siguientes nociones. Eu es un prefijo que significa bueno, y daimonía viene de una otra palabra que es daimon, que suele traducirse como demonio, podría traducirse literalmente, pero también se suele traducir como hado, como genio, como espíritu, y suele en su conjunto eudaimonía puede pensarse también en términos de un buen carácter, ¿sí? La felicidad se asocia con eso. Es interesante tener esto en cuenta porque desde la perspectiva antigua, podríamos pensarlo en comparación con la forma en que nosotros tenemos de entender la felicidad, la eudaimonía tiene que ver justamente con la mejor vida que puede llegar a vivir el ser humano. Es decir, y precisamente por esto también se suele decir que la ética antigua es una ética de la vida buena o de la buena vida, pero no en los términos del confort o de el bienestar con el que quizás hablemos hoy de buena vida, sino en términos de tener el transcurso completo de una vida que se piense como una vida buena, ¿sí? Vamos a ver que para analizar esto y para pensar esta cuestión, una cuestión muy importante va a tener que ser el vínculo que el ser humano mantiene con su comunidad, ¿sí? con la sociedad en la que vive, ¿sí? Y que esta perspectiva sobre la vida en común o la vida social va a requerir cierto análisis especial. Vamos a ver ahora con una cita de Aristóteles cómo es que esto puede darse. Dice Aristóteles: ¿cuál es el supremo entre todos los bienes que puedan realizarse? Casi todo el mundo está de acuerdo en cuanto a su nombre, pues tanto la multitud como los refinados dicen que es la felicidad, y admiten que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero acerca de qué es la felicidad dudan, y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios, pues unos creen que es cualquiera de las cosas visibles y manifiestas, como el placer o la riqueza o los honores, otros otra cosa. A menudo incluso una misma persona opina cosas distintas. Si está enfermo, la salud; si es pobre, la riqueza. Los que tienen conciencia de su ignorancia admiran a los que dicen algo grande y que está por encima de su alcance. Bueno, como vemos en esta cita, que es de la Ética Nicómaco, o la Ética Nicomaquea, aparecen varias cuestiones que Aristóteles va a tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre este tema. En principio aparece la diversidad de posiciones, ¿no?
la pluralidad de sentidos que se le puede dar a este término felicidad. Por otro lado, esta idea del obrar bien, ¿no? La felicidad es sinónimo del obrar bien, ¿sí? Y admiten que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Es decir, que es interesante esta distinción, que se hable tanto de vivir como las cosas que puede hacer alguien, las decisiones o las acciones, o las acciones singulares que cada uno puede hacer, pero que también que se hable del obrar, porque obrar ya no es simplemente hacer cosas, es hacer cosas junto a otro, es hacer cosas que involucran a otro, ¿sí? De modo tal que pensar la vida buena es pensarse en la convivencia con los otros, ¿sí? Entonces, si sumamos a este objeto para pensar la vida buena, como objeto de la ética, o como fin al que apunta la ética, y pensamos esta diversidad de perspectivas sobre qué es lo bueno, advertimos acá que Aristóteles es consciente que va a trabajar, ¿sí?, con una realidad que está cambiando todo el tiempo. ¿Sí? La realidad social a la que Aristóteles va a referirse es una realidad que cambia y se transforma todo el tiempo, y va a tener que ver Aristóteles y va a tratar de encontrar una forma de abordar esa contingencia, por decir así, con la mayor seguridad y regularidad posible y racionalidad posible, ¿sí? Todo el análisis de Aristóteles va a apuntar a eso. Pero para entender eso, y para entender desde qué perspectiva Aristóteles va a hablar de estas cuestiones, es importante reconstruir un poco justamente el contexto político y cultural en el que se da esta reflexión, ¿sí? Para eso necesitamos retomar o revisar un concepto que quizás en algún momento hayan trabajado, quizás en historia, quizás en otra materia o en otra asignatura, que es el concepto de polis, ¿sí? ¿Qué es la polis? Bueno, generalmente cuando uno entra en contacto con esta idea, en los libros de historia, se hace referencia a que se la define, ¿no?, casi como sinónimo inmediatamente. La polis es la ciudad-estado. Perfecto, pero ¿qué quiere decir que es la ciudad-estado? Bueno, que es una unidad autónoma, tanto política como económicamente y territorialmente, que tiene sus propias instituciones, se da su propia ley, etc. Eso es verdad y es correcto. Pero para entender el análisis que van a hacer los filósofos antiguos, es interesante ir un poquito más allá de esta descripción y pensar cuál es el fundamento, ¿sí?, de esta autonomía. Y básicamente esta autonomía institucional, digamos, supone algo más básico, que es una forma de vida en común. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, básicamente que los problemas comunes se resuelven en conjunto por los miembros de la comunidad. Por supuesto, vamos a tener que discutir más adelante quiénes son los miembros de la comunidad y quiénes no, porque no todos los que habitan la polis están legitimados o habilitados para involucrarse en esta resolución. Pero es importante conocer la caracterización de la polis como forma de vida, porque es algo que después van a retomar otros filósofos posteriores, ¿sí?, sobre todo filósofos modernos posteriores. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta forma de vida? Bueno, básicamente tiene tres rasgos, ¿sí?, que son, por un lado, que la autoridad política en la polis ya no se basa y no se funda ni en la fuerza ni en el linaje, ¿sí?, a diferencia de lo que pasaba en organizaciones sociales previas, arcaicas, más jerárquicas, monárquicas, etc. En las polis no se apela a la fuerza física ni a la diferenciación social o de castas, por decir así, o incluso sobrenatural, ¿no?, como en otras culturas puede ser, por ejemplo, no sé, el faraón como la representación de la divinidad, para justamente fundamentar la autoridad y la toma de decisiones. Pues bien, si no se puede forzar a los otros
físicamente ni establecer una jerarquía entre unos y otros, ¿cómo se hace? Bueno, lo que hay que hacer es darle prioridad a la palabra, ¿sí? Otro gran rasgo de la polis es la prioridad de la palabra, y no de cualquier palabra, porque ya no se trata de una palabra mítica, religiosa, revelada, etcétera, sino que se trata de lo que podemos llamar así a grandes rasgos la palabra humana, ¿sí? Es decir, una palabra que está fundamentada, argumentada, que se debate y que se sostiene en el intercambio con los otros. Estos dos rasgos ya permiten entrever un tercer rasgo, ¿sí? Porque básicamente, si yo no voy a no estoy dispuesto a forzar a otro, a someter a otro, ni a someterme a otro, porque lo considero más, justamente más fuerte que yo, ni a establecer jerarquías con otros, y estoy dispuesto a argumentar ante otro, es porque lo considero un igual, ¿sí? La igualdad es el tercer gran rasgo de la vida común propia de la polis, una igualdad que se da entre los hombres y por supuesto ante la ley, ¿sí? Como se ve también, por lo que estamos diciendo, estos tres rasgos son interdependientes, ¿no? Unos suponen a los otros y se sostienen mutuamente entre sí. Pero vamos a tratar de ver esto con un ejemplo, ¿sí? Con mayor claridad, con un ejemplo. Para este ejemplo voy a recurrir a dos películas que quizás hayan visto, depende de la edad que el que tenga que esté escuchando este video y en qué generación se ubique. Pero son dos películas que tratan de la vida en Grecia, son dos películas que hacen referencia a hechos históricos, aunque no son fieles a sus fuentes, ¿sí? Seguramente puede haber muchos críticos de la fidelidad de la representación propia de estas películas, pero funcionan. Para lo que queremos mostrar me parece que son útiles, para mostrar las diferencias y para entender justamente la novedad de la polis, la novedad política y cultural de la polis. Las películas son Troya, ¿sí? Que narra la Ilíada, ¿sí? Y 300, que está basada en un hecho histórico que es la batalla de las Termópilas, la batalla con la que se inician las segundas guerras médicas, que bueno, ahora vamos a detallar un poquito de qué se trata. Pero, ¿qué pasa en Troya? ¿Sí? Los aqueos van, los griegos van a invadir Troya, por supuesto porque se trata de un enclave geopolítico que abre a Oriente Medio, pero también el fundamento cultural, lo que narra la tradición, lo que narra Homero en la Ilíada, es una cuestión estricta y absolutamente personal, ¿no? Helena fue raptada por Paris y los reyes aqueos tienen un pacto de solidaridad, por decir así, y de cooperación, y encabezan esa campaña, ¿sí? Ponen en marcha la mayor actividad social de la antigüedad, que es la guerra, ¿sí? Y todos se encaminan a la guerra bajo el mando de Agamenón, ¿sí? Que es el rey de Creta, que los guía en la batalla y en esa campaña, ¿sí? ¿Qué pasa en 300? Bueno, 300, la polis protagonista de 300 son los espartanos, ¿sí? Porque los persas, el rey de Persa, Jerjes, entra al Peloponeso, ¿sí? A la península griega, por la región en la que estaba Esparta. Entonces, el rey de Esparta, Leónidas, ¿sí? Tiene que defenderse de una invasión, ¿sí? De la invasión de Jerjes, ¿sí? Que lo desafía, lo amenaza, ¿sí? Lo ataca. Podríamos decir incluso que la posición de Leónidas, la posición política de Leónidas, es mucho más legítima que la de Agamenón, que estaba encabezando una campaña de conquista, ¿sí? Leónidas tiene que defenderse. Leónidas además es el rey de una ciudad como es Esparta, que es una ciudad formada, sus ciudadanos son soldados, están formados en el arte de la guerra, ¿sí? Y cuenta con un ejército muy numeroso.
¿sí? Pero así todo muy inferior al de Jerjes, ¿sí? Les decían al ejército persa, le decían los inmortales porque eran tantos que parecían que no se morían nunca. Bien, entonces, ¿qué decide hacer Leónidas? En la batalla de las Termópilas, el acontecimiento histórico, no eran solo espartanos, eran otras polis también que los acompañan. Pero era un número muy inferior. ¿Por qué se llama 300-300? Bueno, porque Leónidas, el argumento que aparece en la película, es que por más que es el rey, por más que está siendo sometido a un ataque, no puede disponer del ejército porque hay una ley que se lo impide, ¿sí? Él no puede avanzar y movilizar a todo el ejército porque simplemente él lo decide. Es el consejo, o sea, la institución donde se delibera, donde se discute y donde se consensúa, el que debe decidir que se está en guerra para que entonces el rey pueda disponer del ejército. Bueno, por ese motivo, Leónidas tiene que disponer de solamente su guardia personal, que son sus 300 mejores hombres, ¿sí? ¿Qué pasaba en Troya? ¿Sí? Por más que Agamenón acaudilla el ejército y lo lleva a pelear, muchas de las batallas que aparecen en la Ilíada, la situación en el campo de batalla, suele ser un enfrentamiento entre los guerreros más excelentes. Hay una escena en la película de Troya, que no necesariamente está en la Ilíada, que narra lo siguiente. En el avance hacia Troya, Agamenón se encuentra con con otro ejército, ¿sí? Y al lugar de que todos peleen, decide convocar a Aquiles, que es el gran héroe de la Ilíada, uno de los grandes héroes de la Ilíada, para que luche, ¿sí? Lo convoca a Aquiles para luchar contra el mejor guerrero de los tesalios, ¿sí? Me acuerdo cuál era el, el pueblo, ¿sí? Este muchacho, ¿sí? Y Aquiles resuelve el pleito en un solo movimiento, ¿sí? Y le da la victoria a Agamenón, que incorpora a los tesalios a la campaña hacia Troya, ¿sí? Es decir, mediante la fuerza y la dominación, todo un pueblo se convierte en súbdito de Agamenón, y avanzan hacia la conquista. Por otro lado, como vemos en esta imagen de por aquí, ¿sí? Leónidas no pelea solo frente a Jerjes, sino que pelea junto a sus hombres, ¿sí? Su guardia de élite, ¿sí? Mediante una estrategia específica, ¿no? Que en el caso puntual de la batalla de las Termópilas fue utilizar el terreno angosto y estrecho para detener el avance de los persas, ¿sí? Entonces, bueno, nada, lo que quiero mostrar o lo que quiero que podamos ver con estas dos escenas, digamos, es una sociedad, la que va a la guerra de Troya, muy jerárquica, muy personalizada, muy basada en las personalidades individuales, mientras que la polis como Esparta, una polis como Esparta, por más que no era una polis que pudiéramos llamar estrictamente democrática, como solemos tener la imagen de Atenas, sí era un espacio en el que había una mayor, estos rasgos culturales están mucho más presentes, ¿sí? Bueno, eso a modo de ejemplo y de presentación para que pensemos en el contexto en el que un pensador como Aristóteles va a empezar a reflexionar sobre cómo fundamentar la acción humana. De los diferentes autores clásicos, nosotros, para trabajar en la problemática de la ética humanista, nosotros vamos a concentrarnos en Aristóteles, ¿sí? Pero antes de comenzar con sus posiciones teóricas específicas acerca de la ética y del problema de la felicidad, como ya presentamos
al principio del video, es conveniente en Aristóteles detenerse en algunos conceptos relacionados con su metafísica, porque Aristóteles es un pensador extremadamente sistemático y la base de ese sistema y de los diferentes temas y problemas que él aborda de diferentes áreas del conocimiento que después con los siglos han devenido en disciplinas específicas, aquella frase de que la filosofía es la madre de todas las ciencias en alguna medida se debe a Aristóteles por su pluralidad de temas. Pero la base de todas esas reflexiones y de esas perspectivas es su metafísica, ¿sí? ¿Qué entendemos por metafísica? Bueno, básicamente la concepción de la realidad con la que Aristóteles está trabajando y la explicación que da conceptual, ¿sí?, acerca de su manera de entender el mundo, ¿sí? Pensar la metafísica en Aristóteles es abordar un problema específico que es el problema del ser, ¿sí? ¿Cómo es la realidad? ¿Sí? Parece un tema extremadamente amplio y abstracto, pero Aristóteles elige una perspectiva para trabajarlo que es muy precisa y muy puntual, y toma un material para trabajar este tema y para reflexionar acerca de este tema que es muy cercano y muy inmediato. Lo que hace Aristóteles es advertir y analizar y tomar como referencia la forma en que hablamos, ¿sí?, cómo nuestro lenguaje representa esa realidad. Y entonces acuña una frase que es bellísima y que es uno de los pilares de la filosofía aristotélica, que es esta idea de que el ser se dice de muchas maneras, ¿sí? Nosotros podríamos retomar esa idea aristotélica y pensarlo, así como él lo hace analizando el griego. Nosotros podríamos pensar en español y preguntarnos, ¿no?, ¿cuántas clases de palabras tenemos en español? Bueno, tenemos varias clases de palabras. Tenemos muchas palabras, infinitas palabras, pero se pueden agrupar en 2 o 3 clases, que son, ¿no?, los verbos, los adjetivos, ¿sí?, y los sustantivos. Cuando nosotros decimos algo acerca del mundo, acerca de cómo el mundo es o cómo es algo en el mundo, básicamente trabajamos con estas 3 categorías de palabras. Porque nombramos acciones, porque nombramos cualidades y porque nombramos objetos. Y el corazón de nuestra predicación es siempre el sustantivo, que es el que nombra el objeto a partir del cual predicamos cosas. Bueno, con esa misma dinámica es que Aristóteles advierte que entonces todo cuanto es podría dividirse, ese ser que se puede decir de muchas maneras, pero que no son independientes sino que están articuladas, se puede reducir a 2 grandes grupos, que son el ser en sí y el ser en otro, ¿sí? ¿Qué es el ser en sí? Bueno, el ser en sí son los entes individuales, singulares, ¿sí?, e independientes. Cada cosa, cada objeto singular e independiente es algo que es en sí mismo y que para ser no necesita de los otros, de otros individuos. Por otra parte, el ser en otro, en el que podemos, por ejemplo, incluir eso que nombramos con las cualidades o los verbos, forma parte de lo que Aristóteles llama los accidentes y que se caracteriza por ser circunstancias contingentes, aleatorias y que por supuesto necesitan de ese ser en sí, ¿sí? Son en otro. ¿Cuál es ese otro? Los individuos independientes en los cuales inhieren y se realizan. Recién decíamos que si pensamos en la forma en que predicamos, ¿sí?, en que nos referimos al mundo en nuestro idioma, el corazón de la predicación es el sustantivo, ¿sí?, porque es el que nombra las cosas que son, de las cuales decimos que tienen cualidades, que actúan de tal o cual manera, etc. Bueno, nosotros lo llamamos sustantivo porque el nombre que Aristóteles le dio a esos individuos singulares e independientes es el nombre de sustancia, ¿sí? Para Aristóteles la realidad está compuesta de sustancias, de individuos singulares e independientes. Pero Aristóteles no se quedó allí, sino que fue un poco más lejos y trató de seguir pensando y analizando la sustancia y la describió como un compuesto, ¿sí? Toda sustancia, todo individuo
todo ente independiente, está compuesto por dos elementos, por una materia, ¿sí?, y por una forma, ¿sí? ¿Qué es la materia y qué es la forma? Bueno, la materia, dice Aristóteles, sería aquello que nos permite responder cuando estamos frente a uno de estos entes individuales y nos preguntamos de qué está hecho. Bueno, la respuesta a ese de qué está hecho es la materia, ¿sí? Por otro lado, la forma sería la respuesta a otra pregunta, a qué es eso que tenemos adelante. Y Aristóteles suele pensar la forma como una suerte de orden, ¿sí?, para esa materia, es lo que organiza y ordena la materia. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que para Aristóteles tanto forma como materia van juntos, es decir, están siempre interrelacionados, y esta separación es una mera separación intelectual o racional o inteligible que realiza Aristóteles para poder comprender, ¿sí? Pero en los hechos, en la realidad material, ¿sí?, frente a nosotros, siempre nos encontramos con la combinación y el compuesto de materia y forma produciendo una sustancia, ¿sí? Otra cosa muy importante es que si cambia alguna de las dos, si cambia la organización de la materia o se pierde materia, cambia la sustancia. La sustancia como unidad, como entidad independiente, como ser en sí, cambia y pasa a ser otra cosa. Y tenemos otro ser en sí distinto. Una cosa importante en este sentido es que Aristóteles, cuando piensa las sustancias, además de pensarlas en términos, por así decirlo, estáticos, como este compuesto de materia y forma, también advierte que las sustancias se transforman. Por eso también señala que toda sustancia, el ser de toda sustancia, se puede pensar con otras dos nociones, que son la noción de potencia y la noción de acto. Es decir, que toda sustancia, además de ser en acto, es decir, de ser una determinada cosa en este momento, es otras distintas cosas en potencia y puede llegar a serlas. En general, dice Aristóteles, la potencialidad de una sustancia radica en su materia. Es esa materia la que es capaz de adquirir nuevas formas y convertirse en otras sustancias. Mientras que el acto, que una cosa sea lo que es ahora, si bien depende de su materia, también depende de su forma, que la organiza con un cierto orden, ¿sí? El ejemplo por excelencia suele ser el de la escultura, ¿no? Si yo tengo una pieza de un material para esculpir, no sé, supongamos arcilla, y esa materia se puede ordenar con la forma de una estatua, ¿sí? Pero esa materia, esa estatua, por ejemplo, es en potencia también otra cosa. Esa arcilla, si todavía no se secó, puede convertirse en algo más. Bueno, cuando yo desarmo la estatua y la convierto en, por ejemplo, una vasija, bueno, actualicé la potencia que estaba en la estatua, en la materia que formaba la estatua, y la convertí en una vasija porque esa materia adquirió una forma nueva. Ahora vamos a ver cómo funcionan, qué sentido tienen y cómo funcionan todas estas categorías aristotélicas para pensar la acción humana. Pero quisiera, antes de avanzar hacia allí, pensar un ejemplo contemporáneo de cómo estas nociones aristotélicas llegan hasta nosotros. Estas nociones de materia, forma, potencia, acto, etc. Y voy a remitirme a una disciplina de la ciencia natural contemporánea, que es la química. Seguramente ustedes recordarán la tabla periódica de los elementos. ¿Y qué es la tabla periódica? Bueno, es una manera gráfica de representar los elementos químicos, ¿sí? Los mínimos elementos de la materia, ¿sí? Y esa representación supone un orden, ¿no? Verán que la tabla tiene se usa diferentes colores, diferentes criterios para ordenar y leer y organizar los elementos. Pero hay un criterio básico y elemental que es la sucesión, ¿sí? Los elementos en la tabla periódica se suceden unos a otros teniendo un criterio para ese orden, para esa sucesión. Y el criterio suele ser lo que se llama el número atómico. ¿Qué representa el número atómico? Bueno, dados estos átomos de los elementos, lo que representa el número atómico
si lo queremos pensar en términos aristotélicos, representa la cantidad de materia que tienen, ¿no? Si uno supone que el de qué de los átomos, ¿no? Si aplicamos la pregunta aristotélica a un átomo de materia, la respuesta sería que ¿de qué está hecho? Bueno, está hecho de protones, neutrones y electrones. Paréntesis. Dije varias veces la palabra materia para referirme a la tabla periódica. Bueno, eso también es una herencia aristotélica. Los átomos, los elementos materiales, son el de qué está hecho todo la realidad física, ¿sí? Bien, vuelvo. Entonces, si uno piensa cada elemento como una sustancia aristotélica, podría decir, bueno, ¿de qué está hecho cada elemento? Bueno, de protones, neutrones y electrones. Ahora sabemos que son muchos más, ¿no? Hay muchísimas más partículas subatómicas y se siguen descubriendo, pero al momento histórico, a principios del siglo XX, en el que el señor Mendeleev pensó la tabla periódica para organizar y representar los elementos, contaba con esos tres. Bien, entonces, la materia de un átomo son sus protones, neutrones y electrones. Ahora, pensemos por ejemplo en el átomo de hidrógeno, ¿sí? El átomo de hidrógeno es el primero de los elementos. Es el elemento más simple, podríamos decir, el que menos cantidad de materia tiene. Y tiene una característica específica, es la de ser un gas, ¿sí? Un gas noble, ¿sí? Bien. Ahora, pensemos en un elemento como el plomo, ¿sí? El plomo es el elemento número 82, es decir, que posee 82, está compuesto. ¿De qué está hecho? La respuesta a ¿de qué está hecho el plomo? Es estar compuesto de 82 protones, neutrones y electrones. Ahora bien, el plomo no es... El plomo tiene 82 veces más materia que el hidrógeno. Pero no es un hidrógeno 82 veces más grande. Es otra cosa. Es otra cosa, otra sustancia, en términos aristotélicos, porque el orden, ¿sí? La forma en que se distribuyen esos átomos, esos elementos, esas partículas, es diferente. Entonces, siendo la misma materia, pero teniendo una forma distinta, lo que tengo es otra sustancia nueva, ¿sí? Este ejemplo viene a cuenta de poder pensar la presencia de la metafísica aristotélica en nuestra manera de ver el mundo. Es muy fuerte la presencia de esta concepción sustancialista, ¿sí? En nuestra manera de ver la realidad. Aún hoy, y aún la seguimos usando, por más que desarrollos teóricos, como por ejemplo, no sé, la mecánica cuántica, después sacudan mucho de esta manera de ver el mundo. Pero a fines prácticos sigue funcionando y muy bien la metafísica aristotélica, ¿sí? Esto lo digo para que tengamos en cuenta que, por más que se hayan pensado cosas hace miles de años, no sigan presentes en nuestra manera de ver el mundo, y está bueno advertirlas para ser conscientes de cómo y cuándo las usamos, ¿sí? Bien, avancemos entonces sobre, ahora sí, la concepción de Aristóteles, pero en relación con el hombre, ¿sí? Es decir, cómo Aristóteles va a pensar al hombre y a pensar su manera de actuar. Lo primero que tenemos que pensar es cómo Aristóteles define al hombre. Y lo primero que va a decir es que el hombre es un animal. ¿Qué significa en términos aristotélicos que es un animal, o en términos clásicos que es un animal? En realidad, la palabra griega es zoon, ¿sí? Animal sería como la traducción latina. Básicamente decir que el hombre es un animal es decir que es un ser vivo. Es decir, de todas las sustancias que componen la realidad, ¿sí? El hombre pertenece a esa mitad de la realidad que son sustancias que se puede decir que están vivas. Ahora, ¿qué significa que una sustancia está viva? ¿Sí? En términos aristotélicos. Bueno, significa que tiene una materia y una forma específicas que Aristóteles traduce por un compuesto de un cuerpo, en términos orgánicos, y un alma, ¿sí? Es decir, las sustancias vivas, en términos latinos, que tienen sustancias animadas, son animadas porque a su materia, que es el cuerpo, se le suma una forma o un orden que se suele traducir por alma, en griego la expresión es psique,
no vamos a pensar esta noción de psique en términos espirituales religiosos, ¿sí? No en Aristóteles. En Aristóteles la psique tiene un sentido biológico funcional, ¿sí? El alma es una función biológica, una función vital que hace que el ser vivo tenga tales o cuales propiedades, ¿sí? Si quieren traducirlo a términos más modernos, podríamos decir que los seres vivos son los seres que la biología llamaría bióticos, ¿sí? Y ese ser orgánico tiene un elemento físico que es su cuerpo, su organismo, ¿sí? Y ese organismo lleva adelante determinadas funciones, ¿sí? Bien, entonces el alma como principio vital y como función, ¿sí? Va a tener determinadas características. Aristóteles es un gran observador, ¿sí? Toda su reflexión teórica a distintos niveles, como vimos recién, que hacía en relación con el ser, partiendo de un elemento concreto y cercano como sobre el lenguaje, toda su reflexión, decíamos, siempre parte de la observación y parte de lo que de la clasificación y la descripción de lo que observa. En términos de observar las sustancias vivas, ¿sí? Las sustancias animadas o los seres vivos, Aristóteles advierte que puede haber diferentes funciones que no alcanzan a todos los individuos. Hay funciones más básicas que todos cumplen y a su vez hay otras cada vez más específicas. Hay una primera función elemental que tiene que ver con la supervivencia, con la permanencia en la vida, ¿no? La biología moderna, en un momento cuando definía un ser vivo, decía, bueno, un ser vivo es un ente que nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Entonces hay una función que debería garantizar esa caracterización. A esa función Aristóteles la llama alma vegetativa, ¿sí? Y la función que le atribuye básicamente es la de la nutrición. Hoy quizás hablaríamos del metabolismo, ¿no? Que la función es la incorporación de la materia al organismo, ¿sí? Bien, todos los seres vivos, todos tienen esta función y poseen alma vegetativa. Por encima de ese alma vegetativa, dice Aristóteles, aparece el alma sensitiva, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con la capacidad de sentir, o sea, de recibir información de ese mundo exterior, ¿sí? Y reaccionar básicamente en términos de movimiento y desplazamiento, ¿sí? Porque las plantas también se mueven, pero los animales se desplazan, ¿sí? En función de esos estímulos, ¿sí? Y finalmente estaría lo que Aristóteles va a llamar el alma racional, que es la específicamente humana, ¿sí? Que es la que permite, por un lado, el conocimiento, por otro lado, la reflexión práctica, la deliberación y la elección y la decisión, ¿sí? Para estas tres funciones, tres rasgos, lo que distingue al alma racional es la capacidad de abstracción, ¿sí? El ser vivo con alma racional puede abstraer, es decir, puede encontrar lo común en una serie de situaciones particulares. Y el síntoma o la expresión y el rasgo que muestra la presencia y la posesión del alma racional, dice Aristóteles, es la posesión del lenguaje, ¿sí? La posesión del lenguaje da cuenta de la racionalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener vocabulario uno puede claramente, y al poder nombrar, y al poder justamente usar, como decíamos antes, sustantivos, ¿sí? Puedo encontrar lo común a una serie de casos diferentes. Es importante tener en cuenta que esta escala, ¿sí? Es una escala jerárquica y que a medida que ascendemos en esta pirámide, sumamos rasgos y sumamos funciones a esas funciones más básicas, como ser la vegetativa. Un ejemplo de esto para el hombre podría ser también, justamente, ¿no? Cuando alguna persona tiene un accidente y
pierde esa capacidad racional, pero no pierde la capacidad orgánica, ¿no? Entonces se dice que está en estado vegetativo, ¿sí? Que queda en esa situación. Bueno, ahí puede claramente advertirse donde se pierde esa... Una de las dudas respecto a esa situación de discusión, sobre todo de bioética, es, bueno, una persona que está en ese estado, ¿es una persona? ¿Sigue siéndolo? ¿Se puede hablar de humanidad? ¿Tiene capacidad de decidir? ¿No? Esa situación a veces tan crítica y delicada, donde, bueno, se decide suspender la asistencia vital a una persona, la deciden otros, esta persona ya no tiene capacidad de decidir, ¿sí? Bien, bueno, lo traigo a colación para pensar nuevamente la presencia de Aristóteles en una situación cercana o cotidiana. Entonces, este animal, ¿sí? Es, por un lado, un animal racional, ¿sí? Porque tiene estas características. Pero es también, ¿sí? Dice Aristóteles, el hombre es también un animal político, es decir, un animal que vive y se realiza, ¿sí? En la polis. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo se articulan estas dos características que Aristóteles le atribuye al hombre, ¿sí? Entonces, decíamos que el hombre sea un animal político es esto, se realiza en la polis, convive con los otros, tiene una vida común junto a otros, como la describimos al principio del video, ¿sí? Como la describimos más hace un rato. Entonces la pregunta de Aristóteles es ¿cómo articulo esa racionalidad propia, esa capacidad de abstracción que tiene el hombre con esa vida en común? Bien, para eso tenemos que desplegar un poco más en qué consiste esta racionalidad, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir es que, nuevamente, observando cómo pensamos, Aristóteles distingue dos tipos de razón. Una razón teórica que está asociada con esa capacidad de abstracción más plena y más pura y asociada con el conocimiento de lo universal, ¿sí? de la regularidad, ¿sí? de lo constante, que generalmente es la racionalidad que ponemos en juego a la hora de pensar, por ejemplo, la naturaleza, ¿sí? Que es un plano de la realidad completamente mayormente regular y constante en su devenir y en su funcionamiento, ¿sí? El objeto de esta razón teórica siempre es una realidad estable, regular, permanente, que podríamos asociar perfectamente con la naturaleza. Por otro lado, el hombre posee razón práctica, ¿sí? ¿Qué es la razón práctica? Y es la razón que ponemos en juego a la hora de actuar, ¿sí? A la hora de tomar una decisión, o para ponerlo en términos de la cita que veíamos al principio, esa cita de Aristóteles que hablaba de la felicidad, es la razón que ponemos en juego cuando tenemos que obrar, es decir, tenemos que actuar vinculándonos con otros, ¿sí? Pero a diferencia de la razón teórica, que tiene un objeto universal, constante, permanente, relativamente regular, el objeto de la razón práctica es la realidad humana, ¿sí? Tenemos que decidir con otros que también actúan, pero que no actúan con la regularidad con la que se podría comportar, no sé, el movimiento de los astros, ¿sí? O sea, tomar una decisión práctica no es lo mismo que dar que hacer una demostración geométrica, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de una materia que tiene el rasgo de ser probable, pero no de ser segura, ¿sí? Bien, para pensar esto, para pensar esta forma de actuar del hombre, ¿sí? Es que Aristóteles presenta el concepto de virtud, ¿sí? ¿Qué es el concepto de virtud? Bueno, para entender esto y para también entender la articulación entre el carácter racional y el carácter político del hombre, el concepto que nos va a servir es el concepto de virtud, ¿sí? ¿Qué es lo que entiende Aristóteles por virtud o cómo funcionaba este concepto
en la época de Aristóteles. Bueno, la palabra en griego para virtud es arete, ¿sí? Que suele traducirse por excelencia. Quizás si nosotros leemos la palabra excelencia desde nuestro contexto contemporáneo, tendamos a pensar la excelencia como exclusividad, ¿sí? Es decir, ser excelente o en términos competitivos, ¿no? La excelencia como ser mejor que otros, ¿sí? Ser preferible a otros, ¿sí? Pero el concepto en griego tiene otro sentido, que tiene que ver con el desarrollo pleno de la propia naturaleza, de lo que se puede ser el mejor que se pueda llegar a ser, ¿sí? No en términos personales, sino en términos genéricos, ¿sí? Y en el caso del hombre, esa propia naturaleza tiene que ver tanto con la racionalidad, con su alma racional, como con su carácter político de convivir junto a los otros. De manera tal que, para Aristóteles, va a haber dos grupos de virtudes. Las virtudes que tienen que ver con esa racionalidad y las virtudes que tienen que ver con la convivencia. Por eso Aristóteles va a hablar, por un lado, de virtud intelectual, ¿sí? Y por otro lado, de virtud ética. ¿Cuáles son las virtudes intelectuales? Bueno, básicamente son dos. Una asociada con la razón teórica, que Aristóteles llama sabiduría, ¿sí? Que es la capacidad de ese conocimiento abstracto y universal. Y por otro lado, la asociada con la razón práctica, que va a ser la prudencia, ¿sí? Esa capacidad de deliberar y pensar antes de actuar. Pero por otro lado está también la razón ética, ¿sí? Que es la razón con la que nos relacionamos con los demás, ¿sí? Cuando Aristóteles define esta noción, la noción ética, la virtud ética la define de la siguiente manera. Dice, la virtud ética es un hábito selectivo consistente en una posición intermedia para nosotros, determinada por la razón y tal como la decidiría el hombre prudente. Bueno, como vemos acá, hay una serie de referencias, por ejemplo a la prudencia y a la razón, que tienden a articular el carácter político del hombre con su carácter racional. Para pensar esto, ahora vamos a continuar analizando esta definición de virtud ética y viendo cómo se dan estas articulaciones. Muy bien, si ahora nos detenemos específicamente en la virtud ética, ¿sí? Que mencionábamos hace un momento, y recordamos su formulación, ¿no? Como decíamos, ser un hábito selectivo consistente en una posición intermedia para nosotros, determinada por la razón, y tal como la decidiría el hombre prudente, podemos encontrar aquí varios elementos, ¿sí? De la articulación que decíamos entre, o que planteábamos, entre la razón como rasgo de la naturaleza humana y la sociabilidad, ¿sí? Para ello vamos a analizar o señalar algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, Aristóteles comienza señalando este rasgo, ¿no? Se trata de un hábito selectivo, ¿sí? Es decir, implica una elección e implica cierta regularidad, ¿sí? Hay una frase muy famosa de Aristóteles en la Ética de Nicomaquea que dice: una golondrina no hace verano, ¿no? Bueno, con que actuemos virtuosamente una sola vez no es suficiente, necesitamos la regularidad, justamente porque es esa regularidad la que va a constituir se va a desplegar a lo largo de una vida, ¿no? De la vida buena, como la que está buscando la ética antigua, ¿sí? Lo primero que podríamos decir también es que es la generalidad de este enunciado, ¿no? Si se fijan, no está definiendo nada de manera precisa y puntual, ¿sí? Y da pie a una pluralidad de interpretaciones, ¿sí? Este hábito selectivo, además, se trata siempre de una, como habíamos señalado, una posición intermedia, ¿sí? Es decir, no
se trata ni de caer en un exceso ni en un defecto, la selección tiene que ser equilibrada, pero por otro lado, este punto medio es relativo a nosotros. ¿Qué quiere decir con esto Aristóteles? ¿O qué podríamos decir que está recuperando Aristóteles en esta situación? Bueno, al decir esto, Aristóteles está ubicando la reflexión ética en este ámbito cambiante y variable de la realidad humana, por lo cual esa decisión debe estar siempre acotada o contextualizada en el momento en el que va a decidirse, a la situación específica en la que va a realizarse, ¿no? Siempre se trata de una elección situada, ¿sí? Y aquí ya tenemos dos elementos en tensión. Por un lado hay una regularidad, por otro lado hay una situación, ¿sí? ¿Cómo conciliar esos dos extremos? ¿Cómo conciliar la regularidad con lo específico de cada caso? ¿Sí? ¿De dónde sale esa regularidad si cada caso es específico? Bueno, esa regularidad la va a dar, por un lado, la razón, ¿sí? Y dentro de la razón, por supuesto, la razón práctica. Por eso aquí la referencia al hombre prudente. ¿Qué hace el hombre prudente? Que ejerce la frónesis, ¿no? Que es la virtud intelectual asociada con la razón práctica. Bueno, pone en juego la situación específica, ese para nosotros en el que estamos, con una experiencia previa, ¿sí? Entonces sopesa la situación particular en función de las experiencias previas y es esa relación lo que le va a permitir encontrar un equilibrio entre los extremos posibles dentro de una situación, ¿sí? Bueno, con esto presentaríamos así la posición aristotélica respecto de la virtud y el criterio con el cual permitiría realizar una elección que lleve a una vida buena. Nos vemos entonces en próximos videos. No, estaba grabando, pero bueno, no importa. Bueno, ¿de qué lo deseas? Ajá, ¿qué me querés decir?